Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Jehová te bendiga. Vamos a continuar con el estudio y el día domingo que estuvimos ahí, pues por fin llegamos a la carta a los hebreos. Eh, el tema que hemos estado dando, el estudio que hemos estado dando, perdón, es el canon de la Biblia. A diferencia de la primera vez, como ya les he comentado, en esta vez vamos a ser muy puntuales en el análisis de particular, vamos a hacer así, de cada libro, basándonos o llevándolo a cabo a través de personajes y de hechos muy significativos de la Biblia, para que nosotros podamos entender de una manera más gráfica todo lo que ha acontecido y el porqué de la Biblia, y eso nos sirva para nosotros tener una mejor comprensión de ella. Hasta ahorita todavía estamos en el Génesis, el primer libro del Pentateuco de la Biblia, y analizando pues a través de hechos y de personajes, llegamos hasta Jacob. ¿Qué es lo significativo de Jacob? Bueno, en lo significativo de Jacob, y permítame recordarles que es que porque ahí se establece, Jacob establece, vamos a decir así, un culto formal hacia Jehová, sin conocerlo, porque él expresa que es al Dios que lo socorrió, al Dios que estuvo con Abraham, que estuvo con Isaac su padre, y que ha estado con él y le ha permitido llegar hasta donde está, y del cual le ha dado el gran favor o se le ha manifestado de una manera maravillosa, milagrosa. Entonces él reconoce a este Dios, a diferencia de lo que anteriormente se conocía, pues dioses que tal vez podrían considerarse que tendrían alguna relación mística con el hombre, pero bueno, aquí de una manera muy pragmática Jacob reconoce que todo ha sido en función precisamente de esa relación que estableció con este Dios. De ahí, bueno, para que aclaremos algo, y a fin de aclararlo, porque se suscitó que habría que considerar que Dios se ha comunicado con el hombre, así como lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, con Jacob, y lo ha hecho desde todo el tiempo y ahora con nosotros. Pero aquí, permítanme un momentito, voy a ponerles la presentación que ya a ver, y vamos a cambiarle en nuestra cámara y vamos a poner esta. Ya la tienen ahí la presentación, que es con la que nos quedamos, y que aquí consideramos pues que cómo son los canales de comunicación para con Dios. Pues vimos que a través de los sacerdotes que fungen como intermediarios de los hombres para con Dios, y los profetas que son el portavoz de Dios para con los hombres. Aquí mencionamos esto y rápidamente de lo que ya analizamos y vimos también el domingo, nos centramos en esta parte superior que son los sacerdotes. Y aquí surgió precisamente la cuestión de qué es un sacerdote, qué lo podemos considerar. Y tenemos ahí estos cuatro: Melquisedec, que aquí me faltaría haber puesto también a Yetro, que es el suegro de Moisés, y que también Dios lo consideró como su sacerdote. Esto es muy importante porque cuando yo lo mencioné aquí, y en función de la época en la que esto se estableció, pues realmente Melquisedec en los tiempos de Abraham no había una religión. Melquisedec, rey de Salem, actual Jerusalén, o donde se encuentra hoy Jerusalén, y si nosotros vemos la historia a través de la Biblia, esto valga, la historia bíblica, vamos a ver que por esa época todos los pueblos pues, realmente eran idólatras, no había un conocimiento formal de Dios porque tenían los mensajes, como así Abraham lo recibió y se fue, la familia de Abraham salió de la Caldea,
Después Abraham recibió ese mensaje de Dios y lo atendió. Y no dudo que otros tantos recibirán mensajes, entre ellos tal vez estaba precisamente Melquisedec, que resulta ser el sacerdote del Dios Altísimo, así lo consideran. Y lo reconoce Abraham y le ofrece la 10ª parte de todo lo que, de los despojos de guerra cuando él sale a pelear. Pero también no solamente este personaje, sino también Yetro, que no está mencionado ahí, pero también Yetro, que fue el suegro de Moisés, también del pueblo medianita, era reconocido como sacerdote y amigo de Dios. Ese es un título muy importante. Bueno, estos ya eran reconocidos. Después aquí aparece nuestro Señor Jesucristo y que lo vimos adelantando un poquito que según el orden de Melquisedec, él pasa a ser el sacerdote, vamos a decir, sumo sacerdote y eterno. Hasta ahí, pues aquí vemos los sumos sacerdotes. ¿Quién es el sumo sacerdote? Miren mis hermanos, aquí vimos que eh, en nuestro Dios, cuando constituye a su pueblo, nombra sacerdotes y los nombra del pueblo de Leví y de la descendencia de Aarón, hermano de Moisés. Y a Aarón y a sus 4 hijos los constituye como sumos sacerdotes y todos los levitas como sacerdotes. Por eso aquí aparece sumo sacerdote y levita, porque había 2 categorías, el sumo sacerdote y los sacerdotes. ¿Con qué fin Dios los nombra? Bueno, pues para que ministren ante Él, para que ellos sean quienes lleven los sacrificios en favor de la gente y para que ellos sean los intermediarios para con Dios. Hay que recordar algo muy importante. Aquí, que eso lo vamos a ver cuando llegue su turno a Moisés, pues Moisés también de la tribu de Levita, él fungía como sacerdote, como juez, como profeta, como guía, como todo. Pero es un caso muy especial y lo analizaremos después. Pero lo importante que quiero destacar aquí que todos estos personajes son de la tribu de Leví y que Dios les concede exclusivamente a ellos este nombramiento, a nadie más. Y según lo pone por ley y por ordenanza, y es palabra de Dios. En ese sentido, bueno, pues así fueron. Vimos también cómo se designa al sacerdote. ¿Qué se tuvo que hacer? Los sacrificios que tuvo que hacer, 7 días estuvieron ahí, en la ofrenda con la debían presentar toda la vestidura que tenían que tener los sacerdotes, todo, bueno, era algo muy fastuoso, todo muy completo, ¿no? Y que después de hacer todo esto que hicieron y que ofrecen a Dios el sacrificio, pues 2 de los hijos de Aarón se les ocurre, ¿por qué? Pues presentar incienso que Dios no les había ordenado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que eso no le gustó a Dios. Se tenía que hacer exactamente lo que Dios ordenó, ni más ni menos. En ese sentido, pues lo que sucede es que sale fuego de ese mismo incendio, de ese mismo, perdón, incienso, y los consume, los quema. Y no solamente se reduce a eso, sino que aún les ordena que ellos no hagan duelo ni se conduelan. La vida sigue, olvídenlos, envuélvanlos en sus propios mantos y échanlos de ahí del campamento, como cualquier animal. Esto es algo doloroso, algo fuerte, para que vean, y perdón que lo voy a decir mis hermanos, pero con Dios no se juega, con Dios no se juega. Y eso lo demuestra, y ahí está, ya lo vimos, ya lo analizamos, lo fuerte que es. Después también hay un error que cometen Aarón y sus hijos, y que nuevamente Moisés les reclama y les dice por qué no están haciendo exactamente lo que dicen. A lo que Aarón dice, bueno, cometimos el error y ¿qué hará? ¿También nos va a consumir y se quedará sin sacerdotes? Dios los perdona en esta ocasión y quedan. Pero esto queda de manifiesto la importancia y lo que significa ser sacerdote. Después de esto, mis hermanos, pues, que vimos todo lo que corresponde a todo esto, llegamos entonces
a esa parte importante que consideré, que es el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos está algo, ahí nos explica, porque quiero hacer mención, sí, ciertamente, de que hubo una cierta, tal vez, señalamientos, no sé, de al respecto de por qué yo mencioné que Melquisedec no había registros, quién era, quién sabe quién lo nombró, si él se autonombró, etcétera, todo esto. Y por ahí pues hubo un comentario de que hicieron mención precisamente de lo que más adelante, tanto en un salmo como en Hebreos, nos dice y nos pone a Melquisedec. Pero no es nada más de decir, es que así dice y así se queda y es. Lo importante de esto es que sepamos por qué, la razón cuál. Y es tan importante porque eh, nuestra fe está fundada en eso. Si en ese conocimiento no lo tenemos claro y creemos porque nos dijeron o porque así se presenta, pero que no hay oportunidad de réplica, no hay oportunidad de análisis, no hay oportunidad de considerar nada más que la palabra de algo o de alguien, y entonces eso nos lleva precisamente a que nosotros no tengamos un criterio personal. Entonces vamos a creer lo que nos digan nada más. Y ciertamente tenía razón nuestras hermanas, que es muy hermoso. Por eso me interesaba llegar a este libro de los Hebreos y como les mencionaba, este libro de los Hebreos, esta carta a los Hebreos, es el testamento para el cristianismo, para los hebreos precisamente, para el pueblo judío. Así como en su oportunidad presenté la carta a los romanos como el testamento para el cristiano que va a ser desde gentil. Porque ahí Pablo en esa carta a los romanos establece todo ese fundamento, todas las bases, así como aquí también se establece los fundamentos y bases para que un hebreo, para que un judío pueda confiar, creer y depositar toda su fe en el Señor Jesús. Y como les mencionaba, si esto es capaz o va dirigido para aquel que ya tenía una fe fuerte, fundada, cierta, puntual en Dios, lo conocían a través de no un poco de tiempo, sino de siglos y siglos de historia de un pueblo que Dios eligió y que lo erigió y que estuvo con ellos y que de pronto va a confiar en alguien que se presenta y les cambia toda la ley. Entonces, bueno, si con ese fin se escribió esta carta, ahora, ¿qué efecto tendrá en nosotros los gentiles vaya, somos vírgenes o fuimos vírgenes en ese sentido de la religión y entramos al cristianismo? Entonces, la lectura de esto es muy edificante. Y bueno, para entrar en materia, y vamos a entrar directamente, mis hermanos, con eh, este, con el libro de los Hebreos y vamos a empezar, aunque ya lo vimos, pero tal vez con un poquito más de detalle, mmm, vamos a hacer así como un poquito más de fuerza. Entonces, aquí mis hermanos tenemos pues este libro de los Hebreos y dice así empezando eh, que esta epístola o carta que va dirigida a este pueblo que ya tenían esta fe formada bajo, como les comento, un formato de religión muy estricto, muy puntual, entonces, y muy antiguo, no era algo muy fácil. Además, ya eran dirigidos por los profetas, de los cuales consideraban al Señor Jesús también como uno más de los profetas. Y tan es así que hasta hoy en día lo siguen considerando así. Pero bueno, así que la tarea de introducir esta nueva fe que rige los evangelios del Señor Jesús no era una tarea fácil. De hecho, es ir como contracorriente. Y sin embargo, a través de esta carta,
el autor de una manera muy convincente y también importante esto, sin demeritar la ley, demuestra la superioridad de la fe cristiana sobre el dogma judío, sobre la ley. Ahora, hablo aquí del autor, mis hermanos, porque como aclaremos, vamos a aclarar esto para que todo quede bajo el contexto correcto, que el autor históricamente no se ha establecido porque ahí mismo en la carta, ya en el último capítulo, cuando se despide, en el versículo 23 del último capítulo, se cita a Timoteo como hermano. Y esto hace suponer a quienes analizaron esto, quienes son los que guían el canon o investigadores, que la carta no es de Pablo, sino que tal vez alguno de los condiscípulos de Timoteo. Pero también, dado el estilo en que está escrito, el protagonismo que tenía Pablo en esa época, se considera como a él, como a Pablo, como su autor. Esto es importante y tal vez alguno de sus condiscípulos efectivamente o alguien le escribió tal vez bajo su dirección, porque el estilo inclusive se ha mencionado que esta carta tiene muchos detalles, muchas citas, y quien la escribió tenía un dominio muy amplio y completo de la Biblia, de todo lo que era la ley y todo el dogma judío. Entonces esto es muy importante porque pues vamos a decir cómo Pablo se consideraba que era fariseo, fariseo de los fariseos, un doctor de la ley, conocedor de todo. Y así se considera también. El estilo que tiene es más que simple carta, era como un estudio, un análisis, como una homilía, es decir, como un sermón. Y bueno, todo esto estableciendo esto, mis hermanos, bueno, no importa tanto si fue Pablo alguno de sus discípulos o quien haya sido. La carta en sí tiene algo muy importante que es muy importante. Y vemos cómo comienza la carta en sí, en donde dice precisamente esto, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo dice a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí, mis hermanos, yo les pido que si tienen oportunidad pongan en grande esta pantalla de esta captura, que es una Biblia paralela en las versiones Reina Valera 1960 y la traducción en lenguaje actual, para que puedan seguir esto. Si no, bueno, pues ya lo analizarán con calma ya en la grabación. Pero aquí, bueno, entonces vemos cómo comienza el autor a decirle a este pueblo de hebreos que ciertamente, lo que ya mencionamos, Dios ha dado su mensaje siempre. Y menciona que a través de alguien, de los profetas, que son el portavoz de Dios. Pero también mencionamos ahí que cualquier persona puede constituirse en profeta. No así sacerdotes. Sacerdotes reservados solamente para la tribu de Leví. Pero para profetas cualquiera puede recibir el mensaje. Y se los digo porque todos nosotros los hemos recibido y los recibimos constantemente. De ahí que, por ejemplo, Nabucodonosor tuvo un mensaje de Dios y otros, ¿sí? El faraón mismo tuvieron ellos mensajes de Dios. Entonces, profeta puede ser cualquier persona. Entonces aquí el versículo 3, esto es muy importante porque empieza ponderando la figura de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, y le dice que sin mencionar quién es, hasta allí, dice que es el resplandor de la gloria y la imagen misma del Espíritu de Dios, y que además Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y les dice, a través de él fue la purificación de nuestros pecados, y él está sentado a la diestra de Dios. Además, les añade que él es superior a los ángeles porque tiene un nombre más
alto que el de ellos. Y lo menciona aquí porque precisamente las citas que hace sobre todo de los salmos, porque si ustedes ven los salmos, ahí va a venir esto. Porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces con esto está poniendo ya el protagonismo que tendrá el Señor Jesús dentro de lo que indudablemente vamos a ver sería pues eh, a quién van a creerle. Entonces, vamos a ver pues que nuevamente de aquí, mis hermanos, nos vamos a saltar hasta el capítulo 3 de Hebreos, el versículo del 1 al 3, mencionándolos. Esto lo hago así para irnos más rápido. Después lean la carta con mucha calma y les dice ahí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Vamos a vernos directamente a nuestra Biblia, Hebreos 3:1, y dice así, Hebreos 3:1, y ahí podemos pues como aquí ya nombra directamente el autor al Señor Jesús como apóstol y sumo sacerdote, y lo compara con Moisés. Hay que recordar que Moisés es el ícono para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, pues nada más y nada menos fue el libertador, el guía, el juez, el que lo sacó y el que le dio patria a ese pueblo de Israel. Y además, el amigo de Dios. Así que la primera función, la primero que se menciona aquí en la carta es ponerlo en comparación con Moisés, porque era lo más importante para todo judío. Y aquí le dice que es mayor la gloria que si la casa, o sea, el pueblo es glorioso, pues el que hizo a ese pueblo es más glorioso. Por eso le dice, tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora sí, dice aquí en el 5, Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó y anunció al pueblo de lo que Dios iba a decir en el futuro. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Ya incluye tanto a los judíos como gentiles. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Aquí en la versión de Reina Valera dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hay que recordar cómo el pueblo fue rebelde a la voz de Jehová. Entonces les hace recordar y les dice, bueno, aquí ya ustedes se rebelaron contra Moisés, pero hoy están ante el Hijo de Dios, sumo sacerdote, y cuidado, tengan cuidado porque aquí influye el Espíritu Santo y les dice, no se endurezcan. Ojo, vamos a considerar también mensaje para nosotros mismos. Ahora bien, ya vimos cómo menciona aquí en el libro a Jesús como sumo sacerdote, pero ya recordamos pues que los sacerdotes solamente son de la tribu de Leví, y Jesús es de la tribu de Judá y no tenía derecho de ser sacerdote. Sí profeta, pero no sacerdote. Pero vamos entonces a irnos hasta el capítulo 5 y vamos a ver cómo es que Jesús se constituye en sacerdote. Vamos desde el 5 al 5:1, en la cual dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres
es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ya vimos que esa es la función de un sacerdote, hacer el sacrificio para la remisión del pecado de aquella persona que presentaba el sacrificio. No lo podía presentar la persona. ¿Y saben por qué? Porque podía pasarle lo mismo que a los hijos de Aarón. Entonces tenía que ser un sacerdote. Dice, pero eh, estos sacerdotes, dice, están rodeados de debilidad. Entonces dice, por esa causa, estos sacerdotes deben ofrecer por los pecados, tanto del pueblo como por los propios, porque también son pecadores. Así que, y de aquí pasa entonces diciendo, a nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, Jesús mismo no se constituyó él mismo como sacerdote, como especulamos alguna vez y dijimos, pues Melquisedec se nombró él solo, ¿no? Porque si nosotros vemos aquí mismo en esta carta, vamos a encontrar donde dice que Melquisedec no sabía nada de él. Así, y precisamente aquí empieza el anuncio como le dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces ya entra la comparación de que ¿quién nombró a Melquisedec? ¿Quién nombró a Jesús? No necesitaban ser de la tribu de Leví ni ser nombrados por Dios. ¿Cómo es ese nombramiento? Vamos a ver más adelante. Dice de Jesucristo que ciertamente Él hizo ofreciendo ruegos, súplicas, con clamor y lágrimas a Dios. Y lo escuchó Dios por ese temor reverente. Por eso dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aquí es el primer punto. ¿Qué le pasó a los sacerdotes que Dios nombró, hijos de Aarón? No fueron obedientes al 100% y se resultaron eliminados. Necesitaba aprender obediencia exacta y eso lo hizo Jesús. Así que habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí fíjense que en el 11 dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice en la otra, pero no es fácil explicarle a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Hoy en día seguimos todavía con mucho problema para entender. Por eso dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es muy fuerte. Esta carta va dirigida a los hebreos, diciéndoles, tienen siglos y siglos de tener sus profetas, de estar con Dios y todavía no entienden. Ahora, bueno, esto es todo lo que dice aquí. Ya vimos entonces por qué o cómo es que Jesús es nombrado sumo sacerdote. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Vamos a irnos ahora hasta el capítulo 7. 7 desde el 1, para que empezamos ahí, desde el 1. ¿Y qué dice ahí? ¿Quién es Melquisedec? Y aquí lo aclara muy puntual el autor cuando dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la etcétera, etcétera, y que le dio a Abraham los diezmos de todo, porque su nombre significa rey de justicia, esto es rey de paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Es decir, nadie sabe de dónde vino, qué vino, quién era su padre, generación, etcétera. ¿Cómo fue nombrado? Nada.
Así que dice, compara a Jesucristo, dice, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice, nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios que es sacerdote para siempre. Considerar pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Aquí lo que explica es que así como a la tribu de Leví todos estaban obligados a darle el diezmo y que eso significaba reconocer el trabajo del sacerdocio, de esta manera también Abraham reconoció a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo y le ofreció ese diezmo en representación del pueblo que todavía no nacía, que algún día iba a ser. Así como lo dice, ahí lo leen con calma. Pues, y por eso dice, eh, ah, dice aquí, por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora que pertenecen a la familia de Leví también le dieron a Melquisedec la 10ª parte porque Abraham actuó como su representante. Dice el 11, pues si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí lo importante es dónde se ofrece. Dice en el 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Porque en el 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Y que en el 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y aquí queda pues, como dice, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, porque es la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Porque dice, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como lo menciona el Salmo. Y aquí menciona que Jesús, por tanto, es fiador de un mejor pacto, y etcétera. Todo esto que viene precisamente a colación del pacto de la nueva esta. Ahora bien, vamos ahora al punto principal en el capítulo 8. Ahí lo pongo 8.1. Empezamos aquí. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí ya vean cómo le va subiendo de nivel para decirles, todo lo que es eso en la ley se hizo por los hombres y bajo para los hombres. Pero este nuevo sacerdote, este sacerdote eterno, es nombrado en el cielo y sirve para el cielo. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga que algo que ofrecer. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. A ver quién me la quiere contestar. Si los sacerdotes ofrecían sangre de toro, de chivos, etcétera, ¿qué es lo que ofreció Jesús? Pues su vida, venir aquí con nosotros. Gracias, mi hermana Gloria. ¿Te acuerdas del estudio del domingo? Eso es todo, rápido. Así de fácil. Así de fácil, Jesús ofreció también, como aquí lo manifiesta, que algo tiene que ofrecer, pues él ofreció su vida. Y
Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. A ver, espérenme, ¿sí? Bueno, entonces, esto es, si nos vamos al 13 al 15 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas o los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ojo con lo que está diciendo aquí, hay que entenderlo bien claramente. Lo que está diciendo aquí es como después el apóstol Pedro dijo, el bautizo no nos salva limpiándonos de las inmundicias, sino despertando una nueva conciencia. Es exactamente lo que dice aquí. Cristo se ofreció para que se limpien nuestras conciencias de obras muertas y para que le sirvamos al Dios vivo. No para que ya estemos tranquilos sin hacer nada porque ya somos salvos por default. Eso no es así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, ojo, el bautizo no nos salva por sí, sino nos abre las puertas a la salvación. Así que, dice en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y añade, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso, ojo también con eso de que decimos, bautízate hermano y ya eres salvo. No, bautízate porque es la entrada a una vida verdadera, a un trabajo verdadero y que va a ser de trabajo, de esfuerzo, de sudor y de sufrimiento, sí, pero de grandes recompensas. Y por último, bueno, pues ya terminamos casi. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es el 10 del 21 al 25 y vamos a ponerlo aquí para que quede aquí 10 del 21 al 25. Ahí está, ¿sí? Ahí está eso, mis hermanos, con lo cual quiero finalizar con esto, que este análisis de la carta de los Hebreos es en razón de entender lo que Jacob había iniciado cuando él quiso levantar al Dios que lo había socorrido y que con eso formalmente establece, vamos a decirlo así, el culto a ese Dios al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y que ahora después sería el Dios y Padre del Señor Jesús y Dios nuestro, que nosotros lo conocemos como Jehová, Yahvé o como sea, pero hay que entender que es este Dios, que es real y que es verdadero, que es justo y que precisamente en sus manos está nuestra vida y nuestra esperanza. Y que todo esto hace que el pueblo se haya alejado de toda idolatría y que ciertamente lo que Jacob hizo fue tal vez muy pragmático, sí es verdad, porque él así fue en su vida, y si eso sirvió para que Dios lo considerara en su amor, que lo considerara porque él era, pues, como era, entonces, bueno, ejemplo para nosotros. Mis hermanos, traté de que se entendiera esto, que ya lo habíamos analizado el domingo, tal vez muy rápido, con calma.
El domingo es día de testimonio, no vamos a estar presentes, pero el próximo miércoles, si tienen preguntas y dudas, si quieren que abundemos esto, adelante. Porque hasta aquí, bueno, pues vamos a quedarnos. Que Jehová les bendiga y les guarde.